En mi experiencia, haciendo el internado en un hospital de mala muerte en Michoacán, una noche de luna llena se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. Todos los médicos sabemos que las noches de luna llena suelen traer consigo un aumento en la actividad, y esa noche no fue una excepción. La sala de urgencias estaba abarrotada de pacientes y el estrés y la fatiga comenzaban a pasarme factura. Agotado después de horas de trabajo ininterrumpido, decidí tomar un breve descanso y me dirigí hacia una camilla vacía en un rincón oscuro de la sala. Cerré los ojos con la esperanza de recargar mis energías, pero la tranquila calma de la noche fue interrumpida por una sensación repentina y aterradora. Justo cuando estaba a punto de dejarme llevar por el sueño, sentí como una mano fría y huesuda agarraba mi brazo con una fuerza espeluznante. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras mis ojos se abrían de par en par en la oscuridad de la sala de urgencias. Instintivamente traté de apartarme, pero la mano parecía aferrarse con una fuerza sobrenatural, como si perteneciera a algo más allá de este mundo. Mi corazón martillaba con fuerza en mi pecho mientras miraba a mi alrededor, pero la sala estaba desierta, sin rastro de ninguna persona que pudiera haberme jugado una broma macabra. La certeza de que algo inexplicable había ocurrido se apoderó de mí, dejándome paralizado por el miedo. A lo largo de mi internado, había escuchado historias similares de mis compañeros, experiencias inexplicables que desafiaban toda lógica y racionalidad. Pero experimentarlo por mí mismo, sentir esa mano fantasmal aferrándose a mí en la oscuridad de la noche, me hizo cuestionar mi propia cordura. Desde entonces, cada vez que la luna llena ilumina el cielo nocturno, no puedo evitar recordar esa noche de terror en el hospital, preguntándome qué fuerzas siniestras podrían estar acechando en las sombras, esperando para hacer su presencia conocida una vez más. Mi batalla contra el COVID-19 en los primeros meses del 2021 me llevó a una oscura y desoladora experiencia en el hospital. Durante 6 largas noches, me vi obligado a enfrentar un tormento que iba más allá de los síntomas físicos de la enfermedad. Las noches, en particular, se convertían en interminables travesías por el reino de la angustia y el horror. A medida que la oscuridad envolvía las paredes del hospital, el silencio era interrumpido por los lamentos y sollozos que resonaban en las sombras. Gritos desgarradores se desvanecían en ecos siniestros, como si las paredes mismas fueran testigos de un sufrimiento insoportable. En una de esas noches infernales, decidí compartir mis inquietantes observaciones con una enfermera al amanecer. Pero su respuesta heló mi sangre más allá de lo que hubiera imaginado posible. Me explicó con frialdad que los sonidos que había escuchado eran los lamentos de los fallecidos, almas atrapadas en un purgatorio terrenal, vagando por los pasillos del hospital en busca de paz. El horror continuó en el segundo día de mi estancia. Durante el cambio de turno, presencié una escena que me persigue hasta el día de hoy. En la habitación de enfrente, una anciana luchaba desesperadamente por cada aliento, mientras sus ojos suplicaban ayuda. Mi puerta estaba abierta, igual que la suya, y me vi incapaz de apartar la mirada de su angustia, mientras mis propios pulmones luchaban por respirar. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero mis propias fuerzas menguantes me traicionaron. Mis palabras se ahogaban en un mar de tos y agitación, mientras observaba impotente
cómo la vida abandonaba lentamente el cuerpo de la anciana. Su mirada vacía se encontró con la mía, dejando una huella de terror que nunca podré olvidar. Escapar de ese hospital se convirtió en mi única obsesión, una carrera desesperada por huir de las sombras que acechaban en cada esquina. Aunque mi cuerpo se había recuperado del virus, mi mente seguía atormentada por los recuerdos de esas noches de horror. Afortunadamente, logré salir de ese lugar maldito, pero el precio que pagué fue un trauma que me persigue hasta el día de hoy. La noche en el hospital por una pulmonía a los 10 años de edad se convirtió en un capítulo oscuro y sobrenatural que aún me estremece al recordarlo. Aunque la enfermedad me mantenía inmovilizado y molesto, fue el evento paranormal lo que dejó una marca indeleble en mi memoria. Recuerdo claramente que mi madre, preocupada por mi salud, decidió quedarse a mi lado durante la noche en la habitación del hospital. Antes de dormir, me sumergí en mi teléfono, tratando de distraerme de la incomodidad de la enfermedad. Pero lo que sucedió a continuación eclipsó cualquier malestar físico que pudiera haber sentido. La noche parecía transcurrir con normalidad hasta que, de repente, las luces de la planta del hospital se apagaron misteriosamente. Al principio, no me di cuenta de la oscuridad, pero pronto escuché voces confusas de personas tratando de averiguar qué estaba pasando. Mi madre se ausentó brevemente de la habitación y en ese momento todo cambió. Cuando regresó, su presencia era inquietantemente diferente. La vi de pie junto a mi cama, pero algo estaba terriblemente mal. Su figura era oscura, envuelta en sombras, y sus ojos brillaban con un resplandor blanco, inexplicablemente aterradores. Hablaba con una voz baja y familiar, pero sus palabras eran indescifrables para mí en ese momento, sofocadas por el pánico que me invadía. Aturdido por el miedo, decidí fingir estar dormido, esperando que este horroroso episodio pasara. La figura oscura se inclinó hacia mí, murmurando palabras que resonaban con una extraña familiaridad. Sentí un profundo terror mientras mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. La próxima vez que recobré la conciencia, la luz del día inundaba la habitación del hospital. Me despertaron con la noticia de que era hora de irme, ya que mi salud estaba mejorando. Sin embargo, el recuerdo de esa noche permanecía grabado en mi mente como un oscuro eco de una realidad distorsionada. Cuando compartí mi experiencia con los médicos, recibí respuestas que solo sirvieron para aumentar mi confusión y miedo. Según ellos, las luces nunca se habían apagado en la planta del hospital. Mi madre había vuelto a la habitación antes de que yo me durmiera, y no había nada anormal que reportar. A pesar de las explicaciones racionales, no podía sacudir la sensación de que lo que había experimentado era demasiado real para ser descartado como un simple sueño o alucinación. Y el detalle más perturbador de todo fue la revelación de que la voz que había escuchado en la oscuridad, la voz que me había susurrado palabras de amor y cuidado, era la de mi abuelo fallecido. Aunque intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, la realidad inquietante de esa noche en el hospital persiste en mi memoria, recordándome que hay fuerzas inexplicables en el mundo que van más allá de nuestra comprensión. Hace unos años, experimenté una fractura de tobillo tan grave que se rompió en 5 partes. La experiencia en sí misma
Fue aterradora, con el dolor punzante y la sensación de vulnerabilidad que solo una lesión grave puede provocar. Pero lo que sucedió durante mi última noche en el hospital después de la operación eclipsó cualquier dolor físico que hubiera sentido. Esa noche me desperté repentinamente alrededor de la 1:30 de la mañana, sumido en la oscuridad de la habitación de hospital. La quietud se vio interrumpida por la presencia inquietante de una figura que se movía en la penumbra. Era una enfermera, o eso parecía al principio. Vestía el típico uniforme blanco, pero lo que realmente me hizo mirar 2 veces fueron los enormes lentes que llevaba puestos, tan grandes que distorsionaban su rostro y dejaban sus ojos ocultos en sombras inquietantes. Su boca estaba pintada de un rojo intenso, casi grotesco en contraste con el resto de su rostro. Al principio, traté de racionalizar su presencia, suponiendo que debía estar revisando a los pacientes o entregando medicamentos. Pero luego, con una voz tensa y baja, preguntó si habíamos visto a un niño que, según ella, se había escapado del área de pediatría. Su tono era tranquilo, pero había algo perturbadoramente discordante en su voz que me puso los pelos de punta. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, le respondí que no había visto a ningún niño. Ella simplemente asintió y se alejó en silencio, desapareciendo en la oscuridad de los pasillos del hospital. La mañana siguiente, aún con el recuerdo de esa extraña visita fresco en mi mente, me atreví a preguntarle al enfermero de turno si habían encontrado al niño que supuestamente se había perdido durante la noche. Para mi horror, el enfermero me miró con perplejidad y negó rotundamente cualquier conocimiento sobre un niño perdido. Ningún niño había desaparecido de la sección de pediatría esa noche, y ninguna enfermera había sido asignada a nuestra área durante esas horas. El frío nudo en mi estómago se apretó aún más mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Quién era esa enfermera misteriosa, con los lentes distorsionadores y la boca pintada? ¿Y por qué había estado merodeando por nuestra área en medio de la noche, buscando a un niño que nadie más parecía haber visto? Aunque mi tobillo se estaba curando, el recuerdo de esa noche infame en el hospital se quedó grabado en mi mente como una sombra oscura, una experiencia que desafiaba toda lógica y racionalidad. Y desde entonces, cada vez que cierro los ojos en la oscuridad de la noche, todavía puedo sentir la presencia inquietante de esa enfermera fantasmal, acechando en los rincones de mi memoria. La historia que mi abuelo solía contarme sobre su tiempo trabajando en el hospital para niños en Córdoba, Argentina, era una narración inquietante que desafiaba toda explicación lógica. Él solía realizar turnos nocturnos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y durante esas largas horas, su atención se dirigía no solo a los pacientes dentro del hospital, sino también a la plaza de juegos ubicada justo enfrente. Desde la ventana de su lugar de trabajo, podía ver la tranquila plaza, que durante el día estaba llena de risas y juegos infantiles. Sin embargo, cuando caía la noche, la atmósfera cambiaba drásticamente. Las hamacas comenzaban a mecerse misteriosamente. Los subibajas se movían hacia arriba y hacia abajo como si fueran impulsados por una mano invisible, y una sensación de presencia inexplicable llenaba el aire. Pero lo más perturbador ocurría dentro de los confines del hospital. Según él y sus compañeros de trabajo, en más de una ocasión habían sido testigos de la aparición de 2 niños, pequeñas figuras etéreas que vagaban por los pasillos, riendo,
corriendo y cantando. Estos niños, según supieron, habían fallecido recientemente en el hospital, pero su presencia persistía en forma de espíritus errantes. Lo más asombroso de todo es que mi abuelo y sus colegas habían logrado capturar estas apariciones en video. Las imágenes, grabadas en medio de la oscuridad de la noche, mostraban a los dos niños fantasmales corriendo por los pasillos vacíos, dejando tras de sí una estela de misterio y asombro. A pesar de que mi abuelo intentaba encontrar una explicación lógica para estos fenómenos sobrenaturales, su mente racional se enfrentaba a la evidencia palpable de lo inexplicable. ¿Cómo podía explicar las hamacas moviéndose sin viento, los sub y bajas balanceándose sin ninguna mano visible, y la presencia de los niños fantasmales que parecían estar tan vivos como cualquier otro niño? Esta historia, transmitida a través de generaciones en mi familia, sigue siendo un recordatorio escalofriante de que hay misterios en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que incluso en los lugares más inesperados podemos encontrar evidencia de lo sobrenatural.